tema bastante apasionante para mí, que es la evaluación y el manejo de las lesiones pancreáticas. No solamente apasionante, sino muy importante, y que de seguro todos ustedes en su práctica clínica se han enfrentado o se van a enfrentar en algún momento a este tipo de diagnósticos. Muy bien, mis conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés realmente, más allá de un esfuerzo por la academia. Y vamos a empezar entonces de la mejor manera, y es con casos clínicos. El primer caso clínico es una paciente, mujer de 30 años de edad, joven, quien ingresa a urgencias por un cuadro de dolor abdominal que venía previamente siendo estudiado, y por una exacerbación de este decide ingresar a urgencias. La paciente llevaba más o menos 5 días, el dolor era localizado en el hipocondrio izquierdo, irradiaba a dorso y región lumbar, lo refería como opresivo constante y que venía aumentando de intensidad hasta 10/10, que se exacerbaba con la sedestación. Además de esto presentaba náuseas y episodios eméticos, algo de hipotermia, 33.5 grados centígrados, y venía en manejo con bromuro de diosina sin mejoría. A esta paciente, dentro de los estudios de imágenes, realizaron una tomografía de abdomen que, como ven, nos arroja como diagnóstico una lesión focal pancreática, que es una lesión quística localizada en el cuerpo del páncreas. A partir de ahí se nos abre una serie de preguntas muy importantes en esta paciente, y la primera, ¿qué tipo de lesión quística es? Y para esto tenemos que saber esto: las lesiones quísticas del páncreas se dividen en 2 tipos, las lesiones neoplásicas y las lesiones no neoplásicas. Las lesiones neoplásicas son muy importantes porque algunas de ellas tienen un potencial riesgo de transformación maligna, es decir, de transformarse en un cáncer de páncreas si no se hace un abordaje adecuado y un tratamiento adecuado. Entonces, las lesiones neoplásicas quísticas del páncreas son la neoplasia quística serosa o el cistadenoma seroso, la neoplasia quística mucinosa, las neoplasias mucinosas papilares intraductales, también conocidas como IPMN por sus siglas en inglés, la neoplasia pseudopapilar sólida, y la lesión quística pancreática no neoplásica más frecuente es el pseudoquiste pancreático. Muy bien, y su incidencia va en aumento en la población general, como vemos en esta diapositiva, en pacientes que se encuentran entre 20 y 40 años, más o menos la incidencia de una lesión quística de páncreas es menor del 2%, pero va avanzando progresivamente con la edad hasta encontrar una incidencia aproximada del 18%. Nosotros en la institución llevamos un estudio para determinar cuál era la prevalencia de nuestros pacientes que eran llevados a imágenes de abdomen, es decir, TAC y resonancia de abdomen, para estudio de otro tipo de patología no relacionada con enfermedades pancreáticas. Es decir, queríamos determinar cuál era la prevalencia de lesiones quísticas pancreáticas diagnosticadas de forma incidental. Y para eso hicimos una extensa revisión de imágenes de abdomen, TAC y resonancia. Aproximadamente revisamos 7.575 imágenes de abdomen. Y como pueden observar en esta tabla, encontramos una prevalencia por tomografía de abdomen de 1.2%, que es mayor cuando revisamos resonancias de abdomen, hasta 3%, para un total de una prevalencia de lesiones quísticas pancreáticas incidentales de 1.6% en nuestra población, que es una población similar a la que encontramos en todas las regiones. Ahora, una vez detectamos una lesión quística pancreática incidental, ¿qué debemos saber? Primero, que para el diagnóstico necesitamos conjugar varias cosas. Primero, la historia clínica es muy importante. Algunas veces los quistes presentan síntomas, pero la gran mayoría de los casos son completamente asintomáticos y se detectan de forma incidental. Una vez los detectamos, es importante abordarlos de forma adecuada. Usualmente la primera imagen
en los que la detectamos es una tomografía de abdomen realizada para estudios de otro tipo de patología. También tenemos otras herramientas diagnósticas muy importantes que nos permiten caracterizarlas mucho mejor, y es la resonancia magnética de abdomen contrastada y el ultrasonido endoscópico. Una vez queremos saber exactamente qué tipo de lesión quística es, necesitamos hacer un análisis citoquímico, bioquímico y citología de la lesión quística pancreática, y en algunas ocasiones hasta requerir análisis molecular. Muy bien, entonces, si queremos saber qué tipo de imagen es mucho mejor para detectar y caracterizar, la guía del Colegio Americano de Gastroenterología, publicado en el 2018, claramente nos dice que la resonancia de abdomen tiene una precisión diagnóstica mucho mayor versus que tomografía de abdomen, como ven en esta diapositiva. La resonancia alcanza una precisión diagnóstica del 95% versus 81% tomografía de abdomen. Sin embargo, estas dos imágenes son muy buenas para detectar lesiones quísticas y por lo menos aproximarnos a un diagnóstico, pero la precisión para determinar qué tipo de lesión quística es en tomografía de abdomen es aproximadamente un 40%, y por resonancia de abdomen alcanza un 81%. Es decir, si tenemos una lesión quística del páncreas con una tomografía y una resonancia de abdomen, podemos determinar dónde está localizada, qué tipo de lesión quística es, pero tal vez el diagnóstico preciso va a requerir mayor estudio. Esta fue la resonancia magnética de abdomen de nuestra paciente. Aquí podemos observar en la imagen de resonancia una lesión quística localizada en el cuerpo del páncreas. Las paredes parecieran verse un poco engrosadas. El tamaño de esta lesión quística es de 4 centímetros aproximadamente. Importante en esta resonancia que no nos reportaba ningún tipo de lesión sólida. Es una lesión quística unilocular. Pero aún no sabíamos exactamente qué tipo de lesión quística exacta es decir, cuál es el diagnóstico definitivo. Ahora, ¿qué estudio realizar posteriormente? Es importante saber cuándo hacer el ultrasonido endoscópico. Y para eso tenemos varias guías que se han venido desarrollando desde el año 2012 hasta el año 2018 aproximadamente, y cada una con unos parámetros o con unos criterios muy puntuales para realizar el ultrasonido endoscópico, pero si lo resumimos, todas las guías nos informan que deben tener algunas características que nos preocupen para llevar a un paciente a ultrasonido endoscópico más biopsia de esta lesión quística. Entre estas, que el tamaño es muy importante. Generalmente cuando alcanzan un diámetro de 3 centímetros hay que llevarlas a ultrasonido endoscópico, o que tengan nódulos murales, o que haya una dilatación del conducto pancreático asociado a la lesión quística, o que veamos atrofia del conducto pancreático o atrofia del parénquima pancreático, que hayan cambios abruptos en el diámetro del conducto pancreático principal. Muy bien, nuestra paciente entonces tenía todos los criterios para pensar en llevarla a un ultrasonido endoscópico y tomar una biopsia de dicha lesión. Y esto fue lo que hicimos entonces, el ultrasonido endoscópico. Vamos a correr el video. Es una técnica muy novedosa que nos permite combinar la endoscopia con el ultrasonido y de forma muy precisa y con alta resolución caracterizar las lesiones pancreáticas. Entonces, esta es la imagen de ultrasonido endoscópico. Nos permite explorar todo el parénquima pancreático, desde la cabeza hasta la cola del páncreas. Y no solamente eso, sino también explorar las estructuras vasculares. Aquí estamos viendo la cabeza del páncreas y viendo el conducto pancreático principal hacia la cabeza y cuello, que era muy normal. Las estructuras vasculares estaban completamente preservadas. Luego ya empezamos a observar la lesión quística. Como ven, nos permite visualizarla de forma directa, muy cerca, con alta precisión, y podemos ver sus paredes son engrosadas. Y además observamos en su interior existe
un componente un poco más denso que nos llamaba mucho la atención. Podemos medirlo con gran precisión, midiendo 42 milímetros aproximadamente. Decidimos hacer una biopsia en ese mismo momento y con la biopsia utilizamos una aguja especial que introducimos dentro de la lesión quística, como ustedes están viendo en este momento, y pudimos tomar una biopsia y aspirar todo el contenido. Este fue el resultado de una glucometría del contenido de la lesión quística y este es el color de lo aspirado. Hicimos además una biopsia de la pared de dicha lesión quística para enviar a patología. Muy bien, ahora, ¿qué estudiar en una lesión quística del páncreas? Es muy importante hacer el estudio bioquímico. Para eso nos valemos de algunos estudios, como por ejemplo la amilasa y el antígeno carcinoembrionario en el líquido de la lesión quística pancreática. La amilasa nos ayuda mucho a diferenciar si es un pseudoquiste o no es un pseudoquiste. Y el antígeno carcinoembrionario nos ayuda a saber si es una lesión quística mucinosa o no mucinosa, que realmente es lo más importante, porque las lesiones quísticas mucinosas tienen un potencial riesgo de malignizarse a futuro. Con un punto de corte de 192, por encima de este tenemos una sensibilidad del 73% y una especificidad del 84% para lesiones quísticas mucinosas del páncreas. Sin embargo, como ven, la sensibilidad, aunque es buena, se queda un poco corta y a partir de ciertos estudios empezamos a utilizar la glucosa dentro de la lesión quística del páncreas con un valor corte de 50 o 51 miligramos por decilitro. Por debajo de 50, como ven, observamos que la sensibilidad para lesiones quísticas mucinosas es muy alto, de un 95% hasta un 99%. Y una sensibilidad cuando lo tomamos directamente por glucometría hasta un 95%. La especificidad varía de un 57 hasta un 91% aproximadamente. Entonces, este valor es muy, muy importante y es bastante sencillo de realizar porque lo hacemos en la sala de endoscopia y podemos saber inmediatamente qué tipo de lesión quística es con una alta sensibilidad. La citología, aunque siempre utilizamos, el rendimiento es bajo, aproximadamente de un 40 a un 50%. Es importante saber que si la citología nos detecta células malignas, la especificidad es muy alta, de un 96%, pero hay una sensibilidad muy baja para su detección. Y si nos dice que hay atipia, también la especificidad es muy alta, de un 88%, pero igual la sensibilidad alcanza un 72% aproximadamente. Usualmente, el contenido de la lesión quística es acelular, por lo cual la sensibilidad de la citología es baja. Muy bien, como ven, este es el resultado de nuestra paciente. Es un líquido bastante oscuro, con una glucometría del líquido de la lesión quística en 46, es decir, podemos determinar con este valor, aunque está muy al límite, que se trata de una neoplasia quística mucinosa del páncreas. Los demás valores de nuestra paciente, una amilasa muy elevada en 10.856 y un antígeno carcinoembrionario, como ven, muy elevado, por encima de 192 en 1.531. Eso no quiere decir que sea maligna la lesión quística, quiere decir que es una lesión quística mucinosa del páncreas. Muy bien, el bloque celular nos arroja este conglomerado de células y el diagnóstico definitivo fue una neoplasia quística mucinosa pancreática. La importancia de esta es que se pudo definir con los criterios que ya hemos mencionado anteriormente, que esta paciente requería cirugía. Ahora, ¿cuándo llevar a cirugía y cuándo hacer seguimiento? Para eso nos guiamos un poco de las guías de Fukuoka publicadas en el 2017. Y es muy importante detectar si hay factores o características de alto riesgo o preocupantes. Si existen esas características de alto riesgo o preocupante, es muy importante comentarlo con cirugía porque lo más seguro esta paciente va a requerir cirugía de esta lesión quística. Si no tiene ninguna de estas características, esos pacientes van a entrar en un protocolo de seguimiento a largo plazo. La paciente fue llevada a cirugía, hicieron una pancreatectomía distal
Estas imágenes son cortesía de la doctora Rocío López, patóloga institucional, que confirma el diagnóstico de una neoplasia quística mucinosa. Sigamos, el segundo caso es un paciente masculino de 54 años de edad, vive en Bogotá, casado, quien llevaba 4 días de evolución con dolor lumbar, tipo peso, fuerte intensidad hasta 8/10, intermitente. Posteriormente a la aparición del dolor presenta ictericia, realizan un uroTAC pensando en la posibilidad de cálculos urinarios por el dolor lumbar, la cual descartó. Tenía antecedentes de nefrolitiasis y además antecedentes de importancia o un bypass gástrico realizado hace 15 años. No consumía tabaco, no consumía alcohol y el padre tenía antecedentes de una neoplasia en pulmón. Ese es el uroTAC, que es un estudio que se hace sin contraste, donde se ve entonces una lesión sólida localizada en la cabeza del páncreas. Entonces, a partir de aquí nos preguntamos qué hacer cuando detectamos una lesión sólida en el páncreas. Es muy importante caracterizarla muy bien. Esta lesión en la cabeza del páncreas estaba condicionando una obstrucción del colédoco, por lo cual el paciente se encontraba ictérico, pero además se exponía a un reto muy importante que era el antecedente de bypass gástrico. Este paciente fue llevado posteriormente a resonancia magnética de abdomen con contraste. Es un estudio muy importante que nos permite caracterizar mucho más la lesión sólida del páncreas y además complementar si hay o no compromiso de estructuras vasculares adyacentes. Esta resonancia magnética de abdomen nos confirma que existe una lesión sólida en la cabeza del páncreas que estaba condicionando, como ven acá, obstrucción del conducto pancreático principal. Fue llevado posteriormente a un PET scan 18 FDG que claramente mostraba una zona de hipercaptación en la cabeza del páncreas correspondiente a la lesión sólida del páncreas, lo que nos hacía pensar mucho más que se trataba de una lesión sólida maligna. Muy bien, de los cánceres gastrointestinales, como ven, el cáncer de páncreas ocupa aproximadamente el quinto más frecuente dentro de todos los cánceres gastrointestinales, pero esto tiene una tendencia a ir cambiando, ligado a varios factores. Uno, el mayor control, por ejemplo, de enfermedades hepáticas que disminuyen el riesgo de cáncer de hígado y a la vez también la mayor detección de lesiones premalignas de esófago que pueden prevenir el desarrollo de cáncer de esófago. Sin embargo, en páncreas hay una particularidad y es que poco podemos hacer para detectar o prevenir el desarrollo del cáncer de páncreas o detectarlo de forma temprana. Por esta razón, se cree que, digamos que a futuro, esta estadística va a cambiar, posicionándose el cáncer de páncreas de forma más frecuente en comparación a los otros tipos de cáncer gastrointestinal. Muy bien, la incidencia para el año 2018 era 458.918 nuevos casos. Está aumentado 2.3 veces desde el año 1990 hasta el año 2017. Una elevación muy significativa y lo vemos diariamente en nuestra práctica clínica. ¿Cómo estamos en Colombia? En Colombia, en este último estudio publicado, en Colombia aproximadamente la incidencia está entre 2.8 a 4.4 casos por 100.000 habitantes, siendo mayor la incidencia en países como Estados Unidos y Europa. Muy bien, ¿qué imágenes realizar? Como vieron en el estudio anterior, en nuestro caso anterior, la tomografía de abdomen es importante, es el primer método diagnóstico para detectarlas. Generalmente la sensibilidad puede bajar un poco cuando son tumores muy pequeños, de menos de 2 centímetros, y hasta en un 10% pueden pasar desapercibidos por tomografía de abdomen, dependiendo claramente de la técnica de la tomografía de abdomen. La resonancia magnética de abdomen contrastada con un buen protocolo para páncreas nos permite tener una muy buena sensibilidad y especificidad y además nos da detalles del parénquima pancreático, del conducto pancreático principal
y además del conducto biliar. El ultrasonido endoscópico es el último examen en el escalafón, tiene una sensibilidad muy alta, hasta el 100%, y una especificidad también muy alta. Y lo más importante del ultrasonido endoscópico es que nos permite tomar una muestra para confirmación diagnóstica. Los marcadores tumorales, el CA19-9 es el de mayor utilidad en la práctica clínica, con una sensibilidad y especificidad muy buenas que alcanzan el 90%. Además de apoyar el diagnóstico, es importante para valorar la respuesta y el seguimiento en el tratamiento de estas lesiones pancreáticas. Puede, sin embargo, dar falsos positivos con de obstrucción biliar y muy importante, no debe realizarse de forma aleatoria en pacientes sin lesiones sólidas como tamización. Muy bien, para estadificar el tumor, que es el siguiente paso, hay que caracterizarlo muy bien, hay que determinar cuál es el compromiso vascular, saber si hay nódulos linfáticos, saber si hay metástasis, especialmente en hígado o a distancia, si hay ascitis. La biopsia es sumamente importante para concretar la estadificación. Y la última, que es la octava edición, nos dice exactamente el TNM de los tumores pancreáticos se divide de T1 a T4 de acuerdo al tamaño. Menores de 2 centímetros es T1, si tenemos un tumor de 2 a 4 centímetros es un T2, mayor a 4 centímetros es T3, y si es un tumor que ya está invadiendo estructuras vasculares como la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco, lo catalogamos como un T4. El N se refiere a la presencia de ganglios linfáticos o nódulos linfáticos. N0 claramente es que no hay ganglios. N1 es que hay de 1 a 3 positivos y N2 más de 4. Y el M se refiere a la presencia de metástasis. M0 sin metástasis a distancia, M1 con metástasis a distancia o MX que no está definido aún por los estudios. Muy bien, en nuestro paciente, posterior a hacer los demás estudios, fue llevado entonces a un ultrasonido endoscópico. En este caso, había necesidad de poder entrar al estómago excluido para poder llegar al tumor de páncreas. Decidimos hacer una intervención especial para poder crear una comunicación entre el bypass gástrico y el estómago excluido, como ven en la gráfica, y posteriormente poder acceder por ultrasonido endoscópico hasta la cabeza del páncreas y poder tomar una biopsia. Muy bien, lo que hicimos fue identificar entonces el bypass gástrico y a través de este buscar el estómago excluido, como lo ven ustedes en la imagen de ultrasonido endoscópico. Posterior a esto, lo que hacemos es acceder al estómago excluido con una aguja y llenamos el estómago excluido con una mezcla de solución salina azul de metileno y contraste para poder visualizarlo, como ven en esta imagen, por fluoroscopia, y posteriormente colocar un tipo de stent especial que nos permite crear una anastomosis entre el bypass gástrico y el estómago excluido. Luego de crear esta anastomosis, con este tipo de stent que se llaman de aposición luminal, bien, nos va a permitir posteriormente pasar a través del stent y en este caso evaluar el estómago excluido con una endoscopia convencional, como ven ustedes en el video. Aquí entramos a través del stent y aquí ya estamos en el estómago excluido. Podemos hacer una endoscopia convencional. Posteriormente pudimos acceder con el equipo de ultrasonido endoscópico. Por efectos de tiempo vamos a avanzar un poco en el video. Y valorar entonces la lesión sólida que ustedes están valorando en este momento, que condicionaba además compromiso del colédoco obstruyéndolo y además compromiso vascular por invasión a la vena porta y vena mesentérica superior.
Logramos entonces hacer una biopsia de ese tumor sólido y además en ese mismo momento realizar una CPRE para poder desobstruir el conducto biliar y colocar stents biliares para el manejo de la obstrucción biliar. Muy bien, ¿cuál sería el algoritmo si tenemos sospecha de un tumor maligno del páncreas? Es decir, si tenemos sospecha de un adenocarcinoma, el abordaje inicial son las imágenes que mencionamos anteriormente, TAC, resonancia magnética de abdomen. Aquí podemos tener entonces dos opciones, digamos que estas imágenes nos confirmen que haya un tumor o que lo descarten inicialmente. Si hay un tumor, entonces hay que realizar la estadificación para determinar si es resecable o no resecable. Si es no resecable, este paciente tiene que ser llevado a ultrasonido endoscópico para tomar una biopsia y empezar tratamiento médico dirigido. Si es un paciente resecable, en este punto han cambiado un poco los algoritmos. Antes estos pacientes eran llevados directamente a cirugía de páncreas sin confirmación histológica. Con la llegada del ultrasonido endoscópico, las guías han cambiado y todo paciente con tumor sólido en la cabeza o en el cuerpo del páncreas o en la cola del páncreas, así sea resecable, debe ser llevado a confirmación histológica. Si hay obstrucción biliar, a colangiografía retrógrada endoscópica para derivar y aliviar la obstrucción biliar y posteriormente a esto ser llevado a cirugía. Ahora sí, si en las primeras imágenes no se detecta el tumor, pero persiste la sospecha clínica de que nuestro paciente tenga un tumor de páncreas, es importante llevarlo al ultrasonido endoscópico para mejorar un poco la sensibilidad en la detección y estar seguro de que no haya o que sí haya tumor. Si se confirma por ultrasonido endoscópico la presencia de un tumor, pues vamos entonces a la parte del algoritmo que mencionamos anteriormente. Muy bien, vamos a ver un poco de los tumores neuroendocrinos de páncreas, que es el segundo en frecuencia en las lesiones sólidas pancreáticas. Es aproximadamente el 7% de todos los tumores neuroendocrinos son pancreáticos. La incidencia es un caso por 100.000, sin embargo esto está aumentando progresivamente. Se detectan con mayor frecuencia en pacientes por encima de 40 años de edad. Como ven en esta tabla, los tumores neuroendocrinos de páncreas se encuentran en el cuarto lugar después de pulmón, estómago e intestino delgado. Y la incidencia anual, como ven en esta gráfica, ha venido aumentando de forma exponencial, casi que igualando a los tumores malignos del páncreas. Muy bien, es importante, una vez tenemos un tumor neuroendocrino del páncreas o lo sospechamos, es importante determinar si son funcionantes o no funcionantes y además determinar la localización exacta de este tumor. Para el abordaje de estos tipos de tumores es sumamente importante un estudio adecuado con las imágenes de abdomen, además de estos marcadores bioquímicos adecuados para saber si son funcionantes o no funcionantes, y una confirmación histológica es muy importante. Entonces, de las imágenes de abdomen, la tomografía, como siempre, es el abordaje inicial. Nos permite administrar contrastes y se hace con protocolo de páncreas, tiene una sensibilidad muy buena, hasta un 73% y bastante específico, hasta un 96%. Nos permite detectar lesiones y caracterizarlas muy bien. Son usualmente lesiones que captan muy rápido el contraste en la fase arterial. La resonancia magnética de abdomen tiene una ventaja sobre la tomografía y es que no utiliza radiación ionizante, no utiliza contraste. El contraste no es nefrotóxico, menos nefrotóxico, y nos permite detectar lesiones que sean un poco más pequeñas e igualmente caracterizarlas muy bien. La sensibilidad es superior, hasta un 93%, y también una muy buena especificidad. El PET scan, hay dos tipos. El PET Gallium 68 es de mayor sensibilidad para localizar y detectar tumores neuroendocrinos pancreáticos, pero no olvidarnos del PET 18 FDG, que aunque no es útil en el diagnóstico, sí nos permite determinar si el tipo de tumor que estamos estudiando
es bien diferenciado o mal diferenciado. Usualmente los bien diferenciados no captan, no son captantes en el 18-FDG, mientras que los mal diferenciados sí captan PET con 18-FDG. El ultrasonido endoscópico hace parte también de las herramientas diagnósticas, nos permite detectarlos, estudiarlos, tiene una sensibilidad muy alta, al igual que la especificidad, en 87 y 98% respectivamente. Necesita personal entrenado y un equipo que usualmente es costoso, pero nos permite detectar lesiones que sean muy pequeñas, hasta de 2 y 3 milímetros de diámetro. Además de esto, creemos que la mayor relevancia es poder tomar una muestra para confirmación diagnóstica histológica. Este es un paciente en la institución que tenía una lesión sólida y varias lesiones en hígado, muy sugestivas de tumor no endocrino, de páncreas metastásico a hígado. La llevamos a ultrasonido endoscópico, pudiendo caracterizar muy bien las lesiones, pero ultrasonido endoscópico son muy bien definidas, redondas, usualmente muy homogéneas. Pudimos también observar las lesiones hepáticas similares a las observadas en el páncreas. Lo más importante, poder tomar una biopsia para confirmar el diagnóstico. Como mencioné anteriormente, se dividen en dos, funcionantes y no funcionantes. Los más frecuentes son los no funcionantes, hasta un 90% de los casos. Los funcionantes, entre estos encontramos el insulinoma, el gastrinoma, el productor de glucagón, el productor de somatostatina, el lipoma y el productor de hormona ACTH. El más frecuente, sin duda, el insulinoma. ¿Cuándo llevar a estos pacientes a cirugía? Ya que ha habido un poco de debate si los tumores pequeños de menos de 2 centímetros, llevarlos a cirugía o no. Actualmente, estos pacientes con tumores endocrinos de menos de 2 centímetros se observan, se les hace seguimiento muy estricto, y si son de más de 2 centímetros, estos pacientes, por lo general, si la histología lo apoya, deben ser llevados a cirugía de páncreas. Están avanzando nuevas modalidades terapéuticas endoscópicas, como la ablación por radiofrecuencia, que permiten tratar endoscópicamente este tipo de tumores de menos de 2 centímetros sin ser llevados a cirugía. Por último, no menos importante, las lesiones metastásicas del páncreas son menos frecuentes, representan más o menos el 2% de todas las neoplasias malignas del páncreas. Su pronóstico depende mucho de la enfermedad de base y de la posibilidad de que puedan ser llevadas a cirugía. Digamos que el origen de las lesiones metastásicas a páncreas, entre los más frecuentes está el tumor de células renales, hasta un 64% pueden llevar o pueden causar metástasis a páncreas, de pulmón también hasta un 38%, el melanoma hasta un 25%, y mama y otro tipo de tumores gastrointestinales. Aquí abajo encontramos todos los tipos de tumores que pueden causar, ya sea por vía directa o por diseminación linfática, metástasis al páncreas. La clínica, igual que los demás tumores del páncreas, la mayoría son asintomáticos, pueden cruzar con dolor abdominal, pueden cruzar con ictericia si obstruyen el conducto biliar en la cabeza del páncreas, y a veces pueden también causar sangrado gastrointestinal. El ultrasonido endoscópico nos permite caracterizarlos muy bien, nos permite, además de eso, tomar biopsia que confirma el diagnóstico, y tiene una sensibilidad para su detección hasta un 94% y especificidad muy alta, entre un 60 y un 100%. Pero de igual forma que los anteriores, la ventaja de este tipo de estudios que nos permite tomar una biopsia para crear el diagnóstico. La sobrevida depende mucho, como dije anteriormente, de la enfermedad de base, pero en promedio, cuando se presentan, está en 35.8 meses. Con la resección mejora hasta 5 años. Y ese es un caso de la institución, es un paciente con antecedente de un cáncer de células renales, quien en unas imágenes de abdomen se le detectan unas lesiones sólidas pancreáticas. No teníamos muy claro si eran unas lesiones primarias o secundarias, porque se había presentado después de muchos años del cáncer primario, que era un cáncer de células renales. Fue llevado a ultrasonido endoscópico. Como ven en estas imágenes, son lesiones muy bien definidas,
muy redondas, se parecen mucho a tumores neuroendocrinos. Podemos medirlo de forma muy precisa, practicar un estudio que se llama elastografía, que nos permite determinar la dureza o el patrón de dureza del tumor. Usualmente este tipo de tumores tienen áreas azules que son muy sólidas, pero a la vez tienen áreas en su interior que son verdes, que pueden corresponder a zonas de necrosis intratumoral como vemos en nuestro paciente. Además de eso, pueden tener un patrón hipervascular, es decir, podemos ver con esta técnica endoscópica el patrón vascular del tumor. Nuestro paciente tenía un tumor que era vascularizado, muy similar a lo que vemos en tumores neuroendocrinos. Por eso era muy importante poder tomar una biopsia. Llevamos al paciente a una biopsia con una aguja especial que se llama FNB, o las siglas de biopsia con aguja. Es una aguja que nos permite traer un buen cilindro de tejido para ser analizado y realizar todas las tinciones de inmunohistoquímica que se requieren en patología para poder hacer un diagnóstico preciso. A la vez podemos ver otras estructuras como la glándula suprarrenal izquierda, que también tiene una lesión muy similar a la observada en el páncreas y que se consideró además como una lesión metastásica a la glándula suprarrenal izquierda. Muy bien, la patología confirmó que se trataba de una metástasis de un carcinoma de células renales. Ahora, muy bien, ¿cómo podemos abordar las lesiones pancreáticas? Y ese es un algoritmo que nos puede ayudar un poco. La sospecha clínica siempre es muy importante, pero como mencioné anteriormente, la clínica puede ser completamente nula, pueden ser asintomáticos. Las imágenes siempre iniciales TAC de abdomen con contraste y protocolo páncreas, o una resonancia magnética de abdomen con contraste. Y esto nos permite determinar si son lesiones sólidas o si son lesiones quísticas. Si son lesiones sólidas, la de mayor frecuencia detectadas dependiendo de la edad del paciente, el adenocarcinoma, seguido del tumor endocrino de páncreas, el tumor pseudopapilar sólido de páncreas, que hace parte de las lesiones quísticas, pero se comporta más como una lesión sólida, las metástasis y, mucho menos frecuente, el linfoma, del cual no hablamos en esta charla porque constituye otra charla adicional. Y por otro lado, las lesiones quísticas del páncreas, como mencionamos anteriormente, es muy importante determinar qué tipo de lesión quística es, si es una lesión benigna como el cistadenoma seroso, o si son lesiones premalignas como la neoplasia quística mucinosa, la neoplasia mucinosa papilar intraductal, o los tumores quísticos o los tumores neuroendocrinos quísticos del páncreas, o si es una lesión inflamatoria benigna post-pancreatitis aguda como el pseudoquiste. El manejo debe ser interdisciplinario, debemos escoger las imágenes adecuadas. El ultrasonido endoscópico es importante para la confirmación diagnóstica, toma de muestra para diagnóstico de patología, y cada vez hablamos más de la era del tratamiento individualizado de estos pacientes. Muy bien, para llevar a casa las lesiones del páncreas constituye un grupo muy heterogéneo, constituye un reto para el clínico, para su detección temprana, diagnóstico y tratamiento adecuado. Las lesiones quísticas del páncreas son una de las lesiones más frecuentemente diagnosticadas de forma incidental. El correcto estudio de estas lesiones y el diagnóstico nos permite tomar medidas que van encaminadas a la prevención del desarrollo de cáncer de páncreas. El adenocarcinoma de páncreas es la lesión sólida más frecuente. Su diagnóstico temprano es un reto. Solo el 30% de los casos se diagnostican en etapa temprana resecables. Los tumores neuroendocrinos del páncreas constituyen el segundo tumor sólido más frecuente en el páncreas. La incidencia viene en aumento progresivo y su diagnóstico correcto depende de estudios adecuados de imágenes, de estudio bioquímico funcional, además de estudio de patología. Las metástasis pancreáticas y el linfoma primario o secundario del páncreas son lesiones menos frecuentes. No olvidar que existen lesiones benignas pancreáticas inflamatorias que observamos mucho en pacientes con pancreatitis crónica y pancreatitis autoinmune, y siempre deben ser consideradas como un posible diagnóstico en ese tipo de enfermedades inflamatorias pancreáticas. El ultrasonido endoscópico juega un papel importante en el diagnóstico, estadificación, confirmación histológica por medio de la toma de una biopsia dirigida, y además ha permitido desarrollar nuevas terapias que vienen a futuro, como la ablación por radiofrecuencia de tumores de páncreas, como
tumores neuroendocrinos de páncreas, adenocarcinoma de páncreas y metástasis. Siempre, por último, siempre debemos sospechar clínicamente en lesiones pancreáticas en pacientes con dolor abdominal, ictericia indolora, pérdida de peso o dolor lumbar no explicado. Y eso es todo lo que tenía para comentarles el día de hoy.